Mónica Uribe ya está con nosotros para hablar acerca de estos temas. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Y es que no se puede hablar de las misioneras de la caridad sin hablar acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Pues no se puede porque ella las fundó en 1950, o sea, es como su idea original. La Madre Teresa nació en Albania, más bien en lo que ahora es Macedonia. Ella era étnicamente albana, educada católica, al padre lo matan cuando era muy joven, desde muy chica, ella nació en 1910, desde muy chica sí tenía muy claro que quería ser religiosa y primero entra a un instituto de misioneras, la forman en Irlanda, por eso aprendió inglés. Y eso le permitió irse a la India. Y ahí se da cuenta que ella quiere algo más. Esto sucede en la década de los 30, más o menos. Para 1938 ella ya estaba en la India. Ahí fue a donde fue a profesar, porque la congregación en la que estaba tenía casas en la India y termina en la zona de Darjeeling, casi en el Himalaya, y es donde empieza a decir, bueno, es que yo tengo que hacer algo que va a ser más, o sea, no es solamente estar rezando, sino quiero hacer una labor social entre los más pobres de los más pobres. Claro. Y en 1950 hace su propia congregación, las Misioneras de la Caridad. Esa es la fecha de la fundación como instituto, Claro. que le dieron, en la India le dieron el primer permiso para operar. Okay. Es por decirlo así, ¿no? Sí, se llama Decretum Laudis, cuando lo da la Santa Sede, que lo da hasta 1965. O sea, 15 años después. 15 años después. O sea, fue muy rápido, porque a veces pueden tardar hasta 50 años en la y creación no de una congregación y que le dan el decreto. ¿No? Sí, podían pasar 50 años, ¿eh? Claro. O sea, nada más eran de derecho diocesano, bueno, se vuelve ya de derecho pontificio. Y bueno, esto ha inspirado a mucha gente a seguir su camino de... Bueno, sí, es una congregación que tiene 8 niveles u 8 grupos al interior. Las hermanas que son misioneras que trabajan en campo, que trabajan con la gente, las hermanas contemplativas, y hay hermanos misioneros que también trabajan directo y hermanos contemplativos. Hay sacerdotes, que esos se fundaron mucho después, en los 80s, y hay voluntarios. Hay laicos comprometidos que trabajan con las misioneras de la caridad y se considera parte de la comunidad de las misioneras de la caridad a las personas que atienden, o sea, los enfermos y demás. Bueno, la Madre Teresa empieza en Calcuta a hacer todo esto, que es una ciudad muy depauperada, que había sido parte de la colonia portuguesa en la India, y se queda con un templo hindú a Kali, que es la diosa de la muerte. Aparte. Se queda con ese templo, ya estaba vacío, deshabitado, no lo usaban, lo pide, se lo dan. Y ahí empieza la labor con los moribundos, que era lo que hacía la Madre Teresa, que veía moribundos en la calle y se los llevaba bien morir. En el refugio a que era la iglesia abandonada. Sí, bueno, era iglesia, era un templo hindú. Sí. Exacto, perdón. Sí, porque iglesia no es cualquier templo. No es cualquier templo. Bueno, la cuestión es que su obra empieza a replicarse no solamente en Calcuta. En la India hay 19 centros de este tipo, pero empieza a entrar a la cuestión educativa, a la cuestión de orfanatos y a comedores comunitarios. Y esto ayuda muchísimo justo a las personas más pobres de las castas de la India, que eran los intocables, los parias, que nadie los ayudaba. Ella se dedica a ayudarlos y por eso recibe muchísimo apoyo de Nehru y de todos los gobernantes de la India por su tarea. Ahora, la verdad es que por lo que nos cuentas, una mujer que en su época, independientemente de que hubiera sido caritativa o un ejemplo de beneficencia, definitivamente una mujer con un temple muy fuerte para poder haber logrado tantas cosas en poco tiempo. Ahora, ellos llegan a México. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde los podemos encontrar? Llegaron en la década de los 90s, o sea, ya como misión. O sea, la madre sí había venido a México. Sí. En 89 parece que vino, y las misiones, hay 2 misiones, pero no entraron por la Ciudad de México, entraron por Tijuana, para apoyo a migrantes.
Ah, mira, claro, apoyo a migrantes. Apoyo a migrantes. Sí. Digo, raro geográficamente, pero específico por una como que ciudad. se que entran siempre por puertos claro, lo que pasa o es que ciudades. buscan las ciudades más conflictivas, más difíciles. Y llegaron a la Ciudad de México a partir de 1997, a Santa Fe. Tienen un convento en Santa Fe, que es también una casa hogar que se llama Paz y Alegría. Y ahí es donde están las religiosas, básicamente son religiosas que hablan inglés. Y pues que sí entran con la comunidad y básicamente es un orfanatorio. Ya, perfecto. Oye, Mónica, pues se nos está acabando el tiempo. Sí, ya se nos acabó. Pero mira, vamos a hacer el compromiso de que regreses y nos hables también del lado no tan bueno de la Madre Teresa. Sí, claro, ¿no? porque ya no nos dio tiempo. Perfecto. Es el jefe ahí. Híjole, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.